Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Espero se encuentren bien todos ustedes. Es momento, hermanos, de meter en la palabra del Señor en este día tan especial, tan importante para todos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y para ello le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 20. Y vamos a leer solamente en ese momento del 1 al 10. Repito la cita, libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Versículo del 1 al 10. Y le voy a dar lectura, dice la palabra del Señor así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor, hermanos, ha resucitado. El Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado. El Señor ha vencido, ha triunfado con poder, ha triunfado el amor, hermanos. Hoy es un día especial. Es un día de gozo, un día de júbilo, gloria al Señor Jesucristo. Hoy es un día para celebrar, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero que ha triunfado. Nuestro Dios es un Dios victorioso, un Dios ganador. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor y le puse como título a esta enseñanza, el Señor como se esperaba, ha vencido. Y vamos a hablar acerca de la resurrección, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. El día de hoy celebramos la resurrección de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque un día como hoy el Señor venció a la muerte al resucitar. Así es que hoy es un día muy importante para nosotros, ya que con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es como nosotros alcanzamos misericordia, el perdón de pecados y por lo tanto la salvación y la vida eterna. El Señor triunfó sobre la muerte y con eso nos abrió las puertas del cielo, y no solo esto, la resurrección del Señor nos abre las puertas a una vida de libertad, a una vida plena de poder, de sanidad y de transformación. En otras palabras, a una vida nueva y eterna si nosotros lo creemos. Espero que ustedes estén diciendo amén allá en su casita. Así es que vamos a la palabra del Señor, hermanos, y dice el primer versículo de la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Gloria al Señor Jesucristo. Dice que el primer día de la semana, después del día de reposo, es domingo, hermanos. Recuerden que el pueblo de Israel, el pueblo judío, guardaba el sábado, pero dice la palabra del Señor aquí que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro al primer día de la semana. Es por eso que para nosotros el domingo es el día del Señor, que de hecho domingo significa día del Señor, debido a este hecho, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que María Magdalena fue muy temprano, como lo estamos haciendo ahorita nosotros en este momento, todavía oscuro, y a pesar del miedo y la tristeza que sentía todavía por lo que había sucedido, María Magdalena y otras mujeres, aunque aquí en el capítulo 20 del libro del Evangelio de San Juan solamente nos habla de María Magdalena, pero en otros evangelios, hermanos, nos dice que fue acompañada de otras mujeres. Ahorita voy para allá, hermanos, a explicarles esto. Así es que siempre las mujeres son las primeras, hermanos. María Magdalena y otras mujeres fueron las primeras en llegar al sepulcro.
fueron al sepulcro bien valientes, hermanos, a pesar de lo que acababa de suceder, acababa de pasar algo tremendo. Ustedes saben, la crucifixión, la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, María Magdalena y las otras mujeres iban a cumplir, hermanos, con un ritual que se realiza con el pueblo de Israel, con todos sus muertos, que era, hermanos, ungir los cuerpos con esencias aromáticas, con aceites, en fin, con varias cosas. Así es que María, con ese propósito, fue al sepulcro junto con las otras mujeres. Ellas no esperaban ver la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos iban con la intención, hermanos, repito, de ungir el cuerpo del Señor con aromas, hermanos, especiales, unas esencias especiales para esa situación, hermanos. Así es que con el propósito, según la tradición judía de hacer lo que hacían con sus muertos, de ungir el cadáver con perfumes de esencias aromáticas, que es, hermanos, no es más que otra cosa que nardo puro, hermanos. Dice el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Gloria al Señor Jesucristo. Dice aquí, hermanos, acabamos de ver que corrió María Magdalena, seguramente también las otras mujeres, a darles aviso a los discípulos que ya no estaba el cuerpo del Señor en el sepulcro, que había sido movida la piedra donde se encontraba, hermanos, donde se suponía que estaba el cuerpo del Señor. Al avisar al apóstol Pedro y al discípulo amado, que todos sabemos que era el apóstol Juan, porque así se le conocía al discípulo amado, al apóstol Juan, que se habían llevado el cuerpo del Señor. Aquí solo habla que fue una sola mujer, que es María Magdalena, pero en los otros evangelios nos dice que fueron más mujeres, lo que yo les acababa de explicar. En el evangelio de Mateo 28:8 dice que la palabra del Señor, vayan y digan a sus discípulos, vayan, hablando, hermanos, en plural y no en singular, aunque llenas de miedo y gozo a la vez, estaban temblando, asustadas y no dijeron nada porque tenían miedo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 9, dice, las que llevaron la noticia a los apóstoles, las que llevaron, 24:10 dice, eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Así que en el Evangelio de San Juan solamente nos habla de María Magdalena. No sé por qué razón el apóstol Juan solamente mencionó a María Magdalena. Seguramente, hermanos, tuvo alguna razón para hacerlo, pero no nos explica por qué. Pero en los otros evangelios sí nos explica que fueron más mujeres acompañando a María Magdalena. Dice el versículo 3, hermanos, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Gloria al Señor Jesucristo. Los discípulos salen a ver y a comprobar por sí mismos lo que les había dicho María Magdalena, pensando que como todavía era oscuro, seguramente se equivocó de sepulcro María Magdalena. Gloria al Señor Jesucristo. Y corren los discípulos, hermanos, hasta el lugar donde se encontraba el sepulcro del Señor para cerciorarse, hermanos, de que no era un error, de lo que estaba diciendo María Magdalena era real. Tanto las autoridades religiosas judías como las autoridades romanas estaban pendientes de cada movimiento de los discípulos del Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, que los discípulos se habían apartado de Jesús durante la crucifixión y su muerte, excepto, hermanos, el apóstol Juan, siempre estuvo ahí, hermanos, acompañando a María, la madre del Señor, pero todos los demás discípulos, hermanos, se escondieron por temor a que ellos también, pues, pasaran por la misma suerte de lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Así es que a pesar de haberse escondido por unos días, Pedro regresa para ver con sus propios ojos lo que sucedió y seguramente se hicieron preguntas. ¿Dónde está el cuerpo del Señor? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Por qué ha sido removido el cuerpo? Esas son las preguntas que los discípulos probablemente o quizás se hicieron en este momento, haciendo que tanto las autoridades religiosas, o sea, los fariseos,
como las políticas que en ese momento eran los romanos, estaban interesados en atrapar a los discípulos. El hecho de que ellos se atrevieran a arriesgarse saliendo de donde estaban escondidos es de admirarse y reconocerse, hermanos, porque fueron muy valientes al ir en ese momento al sepulcro. Sabían que las cosas no estaban bien, sabían que la situación estaba, hermanos, todavía difícil, estaba complicado el asunto, pero bien valientes, hermanos, los discípulos Pedro y Juan. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 3 que ellos salieron corriendo hacia el sepulcro. Hermanos, seguramente ellos quisieron comprobar por sí mismos que lo que les estaba diciendo María Magdalena era real. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, debemos de tomar el mismo ejemplo de estos discípulos que sin temor a salir a testificar de nuestro Señor Jesucristo, y no seguir el ejemplo de las mujeres, hermanos. Ellos nos dan ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Gloria al Señor Jesucristo, de ir a dar las buenas nuevas, hermanos, a todo aquel que necesite la palabra del Señor. Con cuántas ansias, hermanos, por agradar a Dios en nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestro servicio, con nuestra adoración. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Ellos tenían ansias, hermanos, de saber qué es lo que había sucedido realmente. Así es que dice el versículo 4 que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Obviamente, hermanos, el apóstol Juan pues era mucho más joven que Pedro, y Juan seguramente, hermanos, corriendo más a prisa, pues con mucho mayor vigor, llegó primeramente al sepulcro, dice la palabra del Señor. Y Pedro, hermanos, pues ya más grande de edad, ya no con la misma condición, pues llegó después. Dice el versículo 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan era más joven y lógicamente corría mucho más rápido que Pedro, y por eso llega primero. Y luego dice el versículo 5, y bajándose a mirar, escuchen esto, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y dice que bajando a mirar, o sea, a observar. Dice que mira los lienzos allí sin mirar ningún desorden, pero no entró, hermanos, solamente observó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces cuando la iglesia está en bendición, entra en bendición, hermanos? Solamente algunos, en lugar de entrar a la bendición, solo se quedan observando, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios es derramado, cuando estamos en esa comunión, en esa relación con el Señor, y muchos hermanos, en lugar de entrar a la bendición, solamente se nos quedan viendo, se nos quedan observando. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, aquí nos dice, hermanos, por qué razón el apóstol Juan no entró al sepulcro. Solamente, hermanos, por afuerita, solamente se asomó, metió la cabeza y dice, hermanos, que miró que todo estaba allí en orden, los lienzos con que había sido cubierto el Señor, pues estaban ahí intactos, hermanos, como si estuviera el cuerpo, pero sin estar el cuerpo. Espero me explique, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que bajando a mirar, a observar, hermanos, miró los lienzos ahí, sin ningún desorden, pero solamente observó. Alabado sea el nombre del Señor. Luego dice el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Pedro, hermanos, sí llegó y entró a ver al sepulcro. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la Biblia, luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, pero sin ver el cuerpo, hermanos. Lo vio todo impecable, todo, hermanos, en orden. Alabado sea el nombre del Señor. Dice entonces que llega Pedro tras él y Pedro se entra al sepulcro y dice que ve los lienzos allí como entendiendo que el cuerpo no había sido robado porque estaba todo como muy ordenadito. Recordemos que José de Arimatea, hermanos, y Nicodemo, que eran fariseos, pero hermanos que de alguna manera estaban de acuerdo, hermanos, y simpatizaban con su Señor Jesucristo, habían envuelto el cuerpo del Señor Jesucristo en lienzos.
y le habían aplicado un compuesto de mirra y de aloes, lo cual formó como una especie de goma para dejar el cuerpo herméticamente cubierto. ¿Cómo pudo salir el cuerpo de esa envoltura sin desenvolver los lienzos? ¿Se imaginan ustedes ese hecho, hermanos? Esa situación, no juzgo, no critico a Pedro y a Juan, hermanos, el asomarse y ver que solamente están los lienzos, hermanos, pero ya sin el cuerpo, no hubo ningún desorden, hermanos. Si alguien hubiera querido robar ese cuerpo, pues hubiera, hermanos, desenvuelto ese cuerpo y hubieran hecho a un lado, hubieran aventado, hermanos, esos lienzos. Pero dice el apóstol Pedro, hermanos, que los lienzos estaban intactos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué impacto, hermanos, qué maravilla el que hayan encontrado, hermanos, solamente los lienzos, pero sin el cuerpo. Entonces eso les dio a entender, hermanos, que el cuerpo no había sido robado. Gloria al Señor Jesucristo. Jesucristo salió de esa tumba, así como una semilla sale de la tierra. Recordemos también que él había dicho que si el grano de trigo no caía en la tierra y moría, quedaba solo, pero si moría producía mucho fruto. Pero la cáscara de la semilla todavía estaba en la tierra, y eso es lo que quedó en la tumba, simplemente la cáscara en la cual él había estado. Ya no estaba más en esa cáscara, el Señor estaba vivo, había resucitado, había vencido a la muerte. Gloria al Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, que cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, este salió del sepulcro todo envuelto en la mortaja, en esos lienzos, y el Señor tuvo que decirles que desataran a Lázaro, que le quitaran esos lienzos. Gloria al Señor Jesús. Lázaro salió en un viejo cuerpo envuelto en la vieja mortaja. Es que el cuerpo de Lázaro moriría de nuevo, hermanos, el cual no es el caso en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la resurrección, hermanos. Jesucristo salió con un cuerpo glorificado que nunca más verá la muerte. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la resurrección, hermanos, que nuestro Dios, hermanos, venció a la muerte. La muerte no lo pudo retener porque no encontró pecado en él. Gloria al Señor Jesucristo. Así es que nosotros también tenemos la victoria, hermanos, a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a través, hermanos, de la victoria de nuestro Dios sobre la muerte. La muerte, hermanos, ya no tiene nada que ver sobre nosotros, ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Gloria al Señor Jesucristo. También la cabeza del Señor, hermanos, había sido envuelta en lienzos. Y dice que cuando entra el apóstol Pedro, ve precisamente esos lienzos en su lugar, como si allí estuviera la cabeza, hermanos, pero ya no había nada. Gloria al Señor Jesucristo. Qué impactante, qué maravilloso lo que vieron, hermanos, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Todo estaba en perfecto orden, intacto como si el cuerpo estuviera ahí, pero ya no había cuerpo. Gloria al Señor Jesucristo. Todo estaba en perfecto orden. Dice el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Gloria al Señor Jesucristo. Dice entonces, entró también el otro discípulo. Ahí ya fue el momento en que entra el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. No siempre, hermanos, el que llega primero a las cosas, el que está siempre dispuestos en las cosas del Señor, hermanos, es el que siempre tiene siempre la bendición. No el que llega primero, hermanos, es el que siempre obtiene la bendición. Que no se nos olvide eso nunca, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Pero tuvo que dar el paso Pedro, hermanos, para que el apóstol Juan también pudiera hacerlo. Pedro entró al sepulcro, vio, hermanos, creyó y recordó en ese momento las palabras que habían dicho nuestro Señor Jesucristo, que él, hermanos, resucitaría. Fue hasta entonces, hermanos, a que entró el apóstol Pedro, que también entró el apóstol Juan. Gloria al Señor. Muchas veces no entendemos muchas cosas en el Señor, hermanos, hasta que nos adentramos un poquito más y más en la manera en que
nos ha abierto el entendimiento y nos abre el entendimiento y comprendemos más cosas que nos suceden y por qué suceden. Es necesario meternos más en la presencia del Señor, en las cosas del Señor, en su palabra, en la oración, gloria al Señor Jesucristo. Y todo, hermanos, lo que no nos permite, pues entender, hermanos, en la medida que nosotros nos metamos a la presencia del Señor, en la medida que nosotros tengamos una relación, una comunión con Dios, el Señor, hermanos, pues nos va a dar revelación, nos va a dar entendimiento, gloria al Señor Jesucristo. Pedro, hermanos, sí entró, gloria al Señor Jesucristo, y fue como también lo hizo el apóstol Juan, gloria al Señor, y entonces, hermanos, fue cuando ellos vieron, porque vieron que ya no estaba el cuerpo ahí, les vino, hermanos, ese entendimiento y recordaron esas palabras de que el Señor había dicho que el Señor resucitaría al tercer día. Gloria al Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Gloria al Señor Jesucristo. Él resucitó, hermano. Nuestro Dios es un Dios vivo, real y verdadero. Y a pesar de que el Señor ya les había dicho que Él resucitaría, no lo entendieron hasta que lo vieron, recordando que el Señor ya se los había dicho que Él iba a resucitar. Solo el Señor puede abrir nuestro entendimiento espiritual, hermanos. Solamente Él da la sabiduría, gloria al Señor Jesucristo. Espero estén diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Y dice el versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Ellos regresaron con los demás para anunciarles lo que acababan de ver, para testificar, hermanos, que efectivamente se había cumplido la escritura de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les había ya advertido, les había avisado que Él resucitaría. Así es que fueron a testificar a los demás, dice la palabra del Señor, que volvieron los discípulos a los suyos, donde estaban reunidos, donde estaban escondidos, porque se había, hermanos, pues desatado esta persecución en contra de los discípulos del Señor. Nosotros de igual manera, hermanos, debemos volver a los nuestros, los que todavía no conocen del Señor, y compartirles el Evangelio de Dios, el Evangelio que salva, el Evangelio que da vida, hermanos, que da esperanza, gloria al Señor Jesucristo. Así como los discípulos volvieron a los suyos, nosotros, hermanos, debemos acercarnos a los nuestros para compartirles las buenas nuevas, hermanos, del Evangelio, las buenas nuevas de salvación y vida eterna, las buenas nuevas de que hay un Dios, hermanos, que perdona pecados, que sana, que salva hasta el día de hoy. Gloria al Señor Jesucristo. Hay quienes corren, hermanos, apresuradamente a la tumba, pero nunca entran. Otros llegan y entran hasta lo más profundo de la tumba buscando alguna prueba de la resurrección. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Lo repito, hay quienes corren apresuradamente, pero nunca entran. Gloria al Señor Jesucristo. Hay muchos hermanos que les hablan de las cosas del Señor y hasta se bautizan. Gloria al Señor Jesucristo. Pero no pasa nada con ellos, hermanos. No dan ese paso de más, ese paso de compromiso, ese paso, hermanos, de conocer y saber más de las cosas del Señor. Otros llegan y entran hasta lo más profundo, hermanos, pero, hermanos, aparentemente, pues están en la congregación, están en las iglesias, pero no pasa nada con ellos. Gloria al Señor Jesucristo. Pues es unas palabras, hermanos, para que nosotros meditemos, reflexionemos en ellas. Gloria al Señor Jesucristo. Perdón, hermanos, ando un poquito mal de la garganta. Toda la semana estuve ronco, hermanos, bendito sea Dios que ya se me abrió mi garganta. Gloria al Señor. Y dice el versículo 11, hermanos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Ella también seguramente acompañó, gloria al Señor Jesucristo, a los discípulos, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Fíjese, ella estaba, hermano, en su dolor, ella estaba, hermanos, pues en ese momento tan especial, y dice que ella, hermanos, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, así como lo hizo el apóstol Juan, y vio a dos ángeles, hermanos. Entonces seguramente eso sucedió cuando ya el apóstol Juan y el apóstol Pedro
pues habían retirado ya con los demás discípulos. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Qué maravilla, hermanos, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Como el arca del pacto, hermanos, que había querubines de un lado y del otro. Gloria al Señor Jesucristo, lo que me vino a la mente en este momento. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. A pesar de todo lo que ya, hermanos, había visto, lo que le había dicho a los discípulos, a Pedro y a Juan, y que Pedro y Juan, hermanos, testificaron, comprobaron que ya no estaba allí el cuerpo del Señor y que ellos entendieron que el Señor había resucitado. Era tan grande, hermanos, la tristeza, el sufrimiento, el dolor de María Magdalena, gloria al Señor Jesucristo, que no se percató, no se dio cuenta de las cosas, hermanos. Por eso ella seguía en ese dolor y por eso los ángeles le preguntaban esto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Muchas veces, hermanos, aún viendo, nos cuesta trabajo creer las cosas. Gloria al Señor Jesucristo. Qué tan grande fue, hermanos, la tristeza, qué tan grande era el dolor de María Magdalena, que aún viendo a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no lo percibía, no se daba cuenta que era el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Esto me recuerda, hermanos, yo creo que fue intencional parte de nuestro Señor, como los dos hombres camino a Emaús, que ellos, hermanos, iban en camino a su tierra, regresando decepcionados, tristes, porque pues pensaban que había terminado todo. Intencionalmente el Señor les había velado el entendimiento para que no se diera cuenta de que era el Señor quien les acompañaba. Me imagino que así sucedió, hermanos, en este momento con María Magdalena, que intencionalmente el Señor, hermanos, le veló el entendimiento. Pero miren lo que pasó más adelante en el 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano. Un hortelano, hermanos, es una persona que se dedica a cuidar una hortaliza, un huerto, gloria al Señor Jesucristo. Y ella pensaba que este hombre era el que había tomado el cuerpo del Señor y que lo había escondido y se lo había llevado. Mire lo que dice. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella todavía seguía en lo mismo, hermanos. Ella no esperaba ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ella solamente, hermanos, tenía en la mente su dolor, su sufrimiento, seguramente pues le impedían ver más allá, hermanos, solamente quería cumplir el propósito de ir a ungir a sus muertos. Gloria al Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Gloria al Señor Jesucristo. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor, hasta que el Señor Jesucristo, hermanos, no le quitó ese velo, no le quitó ese dolor, hermanos, no le quitó, hermano, lo que le estaba estorbando a María Magdalena para que se diera cuenta que era el mismísimo Señor Jesucristo el que le estaba hablando. Gloria al Señor Jesús. Lo estaba viendo María Magdalena, pero aún así no creía hasta que escuchó la voz del Señor. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no nos pasó lo mismo? Sabemos, hemos oído del Señor, conocemos del Señor, pero hasta que el Señor nos habla, hermanos, es cuando todo cambia y todo es diferente. Así es que, hermanos, hoy es un día de celebrar, hoy es un día, hermanos, donde debemos estar contentos, donde debemos estar alegres y darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos un Dios vivo, real y verdadero. El Señor, hermanos, ha resucitado. El Señor, hermanos, está con nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Hoy es un día de fiesta, hermanos. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Así es que regocijémonos, hermanos, y todos nosotros debemos estar agradecidos, hermanos, porque a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos, hermanos, reconciliación con Dios. Es que tenemos, hermanos, la salvación
y la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Repito, hermanos, el Señor ha resucitado. Gloria al Señor Jesucristo. Yo le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojitos, vamos a hacer una oración. Dios de la gloria, alabado sea tu nombre, Señor. Eres un Dios victorioso, un Dios verdadero, Señor, un Dios ganador, Padre, que no te puede retener nadie, Señor, ni la misma muerte te pudo retener, Señor, porque lo que le da, Señor Jesucristo, el que se puede hacer de un alma la muerte, Señor, es el pecado. Pero como en ti no encontró pecado, Señor, tú pudiste, Señor, vencer a la muerte, Señor. Es por ello que te alabo, es por ello que te bendigo, Señor, porque sé que tenemos un Dios vivo, real y verdadero. Alabado sea tu nombre, Señor. Tú eres el único digno de nuestra adoración. Tú eres el único digno de nuestra alabanza, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición, Padre Santo. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Hoy, Señor, hoy tenemos fiesta, Padre Santo, y todos los días, Señor, porque tú, Señor Jesús, has vencido, Señor, y nos has dado la victoria a nosotros, tus hijos, Señor, porque a través de esa victoria, Señor, nosotros somos libres, Señor. Tuviste que pagar un precio muy alto, mi Señor Jesús, derramar tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque eres verdad, Señor. Tú eres la verdad, Señor, el camino, la verdad y la vida. Eres la resurrección y la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Eres el maná que bajó del cielo, el agua viva, Señor Jesús. Gracias por ser nuestro Dios, Señor y Salvador, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alegrémonos, hermanos, y gocémonos porque tenemos un Dios vivo, real y verdadero. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios ganador, un Dios triunfador. Gloria al Señor Jesucristo. Que este gozo, hermanos, no se acabe, que este gozo perdure. Gloria al Señor Jesucristo. Yo estoy feliz, hermanos, estoy contento porque mi Dios, nuestro Dios, hermanos, ha triunfado. Gloria al Señor. El Señor ha resucitado y lo ha hecho con poder, lo ha hecho con autoridad, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, es todo de mi parte. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les cuide, Dios les prospere y que el gozo no se acabe en nosotros, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor, Dios les bendiga. Espero que esta semana, hermanos, ya le tenga buenas noticias a todos ustedes y de nuevo nos podamos volver a congregar. Mientras tanto, hermanos, que no se acabe el gozo. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, aleluya.